buenas tardes a todas y a todos. Queremos darles la bienvenida a la 8ª Semana Nacional de las Ciencias Sociales, la cual está organizada por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, COMEXO, y en la cual se trabajan de la mano con varias instituciones temas que tienen que ver con nuestro quehacer cotidiano, que tiene que ver con el estudio de las ciencias sociales y con la diversidad temática que pudiéramos abarcar en estas palabras, ¿no? Ciencias sociales. Toda esta serie de actividades buscan fomentar y dar a conocer de manera multidisciplinaria pues una serie de diálogos, reflexiones, vinculación entre estudiantes, académicos, investigadores, para poder llegar a fondo, o por lo menos, en la idea de llegar a fondo, pero por lo menos tratar de manejar algunos temas de gran relevancia en la actualidad, y temas también que no han pasado de moda y que se siguen trabajando generación tras generación, pero que posiblemente con los cambios que han pasado en los últimos años, las generaciones tienen diversas ópticas, y vamos abordándolos entonces también con las maneras de ver las cosas en la actualidad, pero también con los conocimientos teóricos y prácticos que las personas que se han dedicado una vida entera a este tipo de temas y de estudios, pues los pueden abordar y los pueden traer a la mesa. El día de hoy, este es un cine debate, y vamos a hablar sobre una obra muy importante que se llama El nombre de la rosa. Esta obra se presenta en un inicio como una novela, en 1980, ya abordaremos un poco más de ello, pero también en la misma década se presenta unos años después como película, es decir, tenemos dos opciones de conocer este contenido, y también dos maneras de poderlo vivir, de poderlo entender, de poderlo asimilar. Lógicamente puede haber cosas, o tiene que haber cosas en común entre estas dos obras. Una es la original, otra parte de ella, y habrá algunos puntos en donde haya pues situaciones que no necesariamente vayan en la misma vía, que haya algunos encuentros no igual de afortunados, digamos, pero que de alguna manera también han sido parte en el colectivo social, no solo de nuestra cultura, sino de muchos países, de muchas generaciones que han abordado este tema y que lo han estudiado. Es por ello que hoy contamos con un investigador que ha tenido una amplia trayectoria en este tema de estudios del cine, y quisiera presentarlo, si me permiten, el doctor Manuel Jesús González Manrique, para quien pido un fuerte aplauso. Es doctor en Historia del Arte, especialista en cine y otros medios audiovisuales, en la repercusión social de los mismos y en educación. Ha sido asesor cinematográfico y audiovisual en diferentes etapas históricas universales, con especial atención al cine español, del franquismo y su transición, así como las relaciones de género en el cine. Actualmente es catedrático e investigador, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, también al cuerpo académico del área de Historia y Antropología, aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, desde 2006. Y bueno, tiene una amplia trayectoria, chicos, que si leyéramos cada uno de sus artículos, publicaciones, participaciones, nos llevaríamos más de una hora, estoy seguro de ello. Entonces, pues comentarles que ha tenido una amplia trayectoria y contribución en estos temas, en muchos otros más, pero específicamente la razón de por qué lo invitamos y por qué él amablemente accedió es porque conoce sobre este tipo de temas. Dentro del cine de época, pues él ha hablado acerca de la moral religiosa y el cine español en transición, de la mujer y moral católica en el cine, aproximaciones para el estudio de Pepe Espaliu, documental social español, la Biblioteca de Filosofía y Letras, y bueno, una serie de cuestiones en donde él ha tenido participación en su amplia trayectoria profesional. Es por ello que el día de hoy vamos a presentar en este cine debate el tema del nombre de la rosa, como una obra
de Umberto Eco, que ha sido un hito en la literatura y que es una novela histórica que mezcla varias cuestiones. Yo no voy a entrarme, el experto es nuestro invitado, pero que puede tener una gran complejidad intelectual y sobre todo una detallada reconstrucción de la Edad Media. Vamos a ver si es así, si tanto en la parte literaria como en la parte del cine se puede recrear todo esto, y sobre todo ir viendo algunos pasajes importantes que son como spotlights y que nos hacen voltear a ver y tratar de analizar cuestiones que probablemente con una sola vez que vimos la película a lo mejor no queda claro. Y probablemente tampoco con una sola vez que se lea la novela tampoco, porque es una novela compleja. Y bueno, sin afán de quitar más tiempo, cedo el uso de la palabra a nuestro invitado. Adelante, doctor, por favor. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Raúl por invitarme. Para mí es un placer, un honor y una satisfacción el hecho de que Comunicación cuente conmigo, porque aunque yo soy historiador del arte y trabajo en historia, pero mi línea es los videojuegos, los internet, la cinematografía, las series y todo eso. Entonces, para mí hay un vínculo de hermandad. Yo no sé si estoy bien ubicado en mi área. Pero bueno, ciertamente lo último que he hecho, que llevo ya haciendo muchos años, es la representación de la historia de México en el cine. He trabajado diferentes periodos de independencia, etcétera, partiendo de series o de videojuegos, aunque muy poquito, de películas, etcétera. Eso es a lo que me dedico. ¿Por qué a lo que me dedico y por qué me interesa? Pues porque casi nadie ve. Entonces, casi todo, o sea, yo puedo preguntar sobre la batalla de las Termópilas, y no sé si sabéis algo de la batalla de las Termópilas. Sí, ¿no? Es la batalla en la que está inspirada, por ejemplo, la película de 300. Básicamente eso. La mayoría de la gente que le preguntas por qué sabe algo de la batalla de las Termópilas, porque vio 300, que está basado en un cómic. Entonces, la historia o el conocimiento va a través del audiovisual, ¿no? Desgraciadamente ahora casi no tenemos mucha relación con el audiovisual largo, como es la cinematografía, porque el TikTok nos limita a una concentración de 3 minutos. Y para una película sí requiere de mucha más concentración. Y desgraciadamente creo que las nuevas generaciones están más acostumbrados a impactos y mensajes rápidos, simples, sin mucha complicación. Y bueno, pues tramas de este tipo se ven menos a menudo. Bien, pues voy a empezar, o sea, yo no quiero hacer así una especie de conferencia magistral, porque odio eso. He hecho un PowerPoint para guiarme y ir más o menos deshojando la margarita, pero en el momento en que ustedes piensen algo, consideren que se les ocurra cualquier cosa, me pueden interrumpir en cualquier momento. Me llamo Manuel, lo de doctor fue un accidente posteriormente, pero yo me nací como Manuel y es como me gusta que me llamen. No lo consigo, pero lo intento. Así que si queréis cortar algo, me decís, Manuel, que yo pienso, yo he visto y por qué esto y por qué lo otro. Bien, la película tiene un triángulo. Un triángulo porque ahí vamos a jugar con 3 cuestiones. Una, la literaria, de Umberto Eco, que es un semiólogo, es historiador del arte, su especialidad es el románico, la escultura gótica y, como bien buen semiólogo, pues el simbolismo de esas esculturas, ¿no? Esas representaciones de la Baja Edad Media. La Edad Media se divide fundamentalmente en 2 espacios, son 1000 años, se divide en 2 espacios, que es la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media es la más vieja, la más pegada a la caída del Imperio Romano, y la Baja Edad Media la más pegada al Renacimiento. Es decir, ¿por qué la alta y la baja es así? Porque alt en alemán es antiguo. Entonces se quedó con el nombre alemán y alta es la más antigua, desde la caída del Imperio Romano hasta mitad del milenio, y la baja. Y que esta película abona a eso también, indirectamente, es la carga de mitos
sobre ese periodo. Una carga de mitos impresionante. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los del Renacimiento dijeron, los más chulos somos nosotros. Así que de aquí para atrás todo era una porquería. Cuando llegó la Ilustración, como las bases eran monásticas, etcétera, pues también dijo la Edad Media, eso era la suciedad, desconocimiento, la Iglesia era lo peor, no sé qué tal. Pero esas son perspectivas que hemos tomado nosotros desde la visión de los ilustrados, desde la visión de los renacentistas. Cuando ya por fin Legoff, por ejemplo, un historiador francés, empezó a estudiar la Edad Media, se dio cuenta de que todo eso era mentira. Entonces me gustaría que me dijerais así en plan general, lo que se os ocurra, una característica de la Edad Media. Enfermedades. Bien, enfermedades, vale. ¿Ahora nos enfermamos? ¿Y antes de la Edad Media? Se tenía esa idea de que, como eran sucios, la propagación de enfermedades. La sociedad, ¿no? Es uno de los grandes mitos, ¿no? De la Edad Media. Abona mucho la película esa. Pero enfermedades yo siempre. No. O sea, hace poco tuvimos el COVID, ¿no? Y los comportamientos de la gente fueron muy medievales de alguna parte de la población. Entonces, enfermedades. Llegaron las enfermedades. ¿Cómo eso, no? Llegaron. Las enfermedades están en nuestro cuerpo. Por lo tanto, en ningún periodo histórico se libra de enfermedades, ni de catástrofes naturales, ni nada de eso. Pero muy buen punto porque sí, se relaciona mucho con la suciedad. Y eso tiene un porqué, pero es más complicado. ¿El teocentrismo? Teocentrismo. Sí, el teocentrismo es importante, pero se está rompiendo en esta época. Aquí, cuando estamos en la película, lo que estamos viendo es el inicio de la lógica. Guillermo de Baskerville realmente representa a Guillermo de Ockham, aunque realmente es el arte ego de Humberto Eco. Es repugnantemente intelectual. Cuando vas a leer la novela, que en la película se reduce a unas 100 páginas, y que la novela serán unas 600, la película vemos como unas 100, y le quita gran parte de lo intelectual. Pero si lees la novela, el tipo te da hasta un poquito de coraje, porque lo intelectualiza todo. O sea, la novela en un 90% son debates intelectuales de filosofía, teología, política medieval, relaciones imperio-iglesia y muchas cuestiones de ese tipo. ¿Alguna apreciación? ¿Algo que sepáis de la Edad Media? ¿Qué pasa ahora? ¿Para ti? Mucho. Efectivamente. En la Edad Media se produce la evangelización de Europa. O sea, Europa no era católica, ni cristiana, ni nada de eso. Europa era, laica, o tenía los dioses diferentes. Depende del territorio, pues tenían diferentes dioses, ¿no? Hasta que el Imperio Romano, con Constantino, la mamá de Constantino, Helena, Santa Helena, ahora, pues tuvo una inspiración, no se sabe muy bien qué pudo ingerir, pero tuvo una inspiración de que sabía dónde estaba la cruz de Cristo. Entonces, pues la encontró. Encontró la cruz de Cristo, encontró la cruz y ella dijo que era la de Cristo. El Gólgota había miles y miles de crucificados, no era. Pero bueno, ella, pues, su ilusión, generó que el Imperio Romano cambiara de los dioses, del politeísmo al monoteísmo, y adoptara el cristianismo, una religión que había perseguido constantemente. Pero tú, como una población que desconoce completamente, esta idea se la metes. Y una población que, pues, la población del mundo hasta el siglo XIX, el 80% eran analfabetas. ¿Cómo lo consigues? Con lo que se llamaba la Biblia de los pobres. O sea, todas las esculturas y pinturas que había en las iglesias románicas y góticas en la Edad Media. Esas imágenes eran las que la gente de a pie veía y entonces aprendía a partir de ahí lo que serían los preceptos bíblicos, ¿no? Entonces el arte es fundamental.
y el por qué se hace, cómo se hace, y una evolución muy grande, ¿no? Porque desde los edificios románicos, que son más o menos los que se ven en la película, hasta los góticos, pues conseguir construir una catedral de 100 metros de altura, sí, eso, eso hay que saber para hacerlo, ¿no? Una pregunta. A pesar de que el gótico actualmente está muy relacionado con la oscuridad y todo este movimiento como de los 70 más o menos, ¿es verdad eso de que el gótico originalmente trataba de ser como una manera de alcanzar a Dios, por eso es que las iglesias eran tan altas? Sí, sí. Aparte era el orgullo, ¿no? O sea, la gente se metía, bueno, alguien pagaba, ¿no? El conde, duque, rey, lo que sea, pagaba, y la gente colaboraba en esa empresa porque era su catedral. Y teniendo esa catedral, pues estás más protegido, ¿no? Si no tienes con qué dar dinero para construir la catedral, pues entonces tú trabajas en la catedral. ¿Por qué? Porque de esa manera colaboras en algo religioso, ¿no? Por lo tanto, cuando mueras, según su pensamiento, tendrás, digamos, algunos créditos que se te convalidan con San Pedro. Algo así. Es que no sé cómo va el rollo, ¿no? De San Pedro, pero ¿me entendéis, no? Entonces, para la gente era un orgullo tener la catedral más alta, tener la iglesia más grande, ¿no? La mejor, la más bonita. Era las luchas que había, porque no podía entender el medievo con los países actuales. No existían. No existían. Estaba el Sacro Imperio Romano, romano germánico, pero eso no tiene nada que ver ni con Austria ni con Alemania. España había 4, en 1300 y pico, pues no sé, yo soy de Granada, o sea, soy de la parte musulmana de España. Por lo tanto, no hay, este arte románico y gótico no existe, hay arte musulmán. Entonces, por 1300 y cacho, España serían 4, 5, 6 reinos, por lo menos. Aquí acababan la invasión mexica, bueno, de los aztecas, que ya llegarían aquí, serían mexicas, llevarían 2 años intentando luchar con los pueblos que ya estaban aquí establecidos para imponerse, ¿no? O sea, el mundo estaría todavía muy... No es el mundo que nosotros conocemos, ni las fronteras, ni nada de eso. Es un mundo muy diferente. No se puede, ya digo, hablar de países. Se habla de reinos, principados, aquí también, ¿no? Un modelo de reino, con un Tlatoani, pero no de lo que entendemos como Estado. Los Estados-nación nacen en el siglo XIX. México nació en 1821, España creo que en 1830, Estados Unidos 1700 y cacho, pero ya como Estado, lo que entendemos como países es siglo XIX. Entonces sí hay que tener cuidado con eso porque no se manejaban como países, como no había un Estado. Más cosas de la Edad Media. El feudalismo. El feudalismo, exactamente. Es un modelo de explotación territorial en el cual un señor tiene una estructura en el cual tiene tierras propias, tierras para sus trabajadores, y se genera esa relación. El señor tiene que proteger a los vasallos de la injerencia, de cuando venga el ataque, etc. Los vasallos no tenían armas, los señores, los caballeros, eran los caballeros que llevaban caballos, ¿no? Pero los señores eran los que tenían armas o posibilidad de comprar armas, cosas muy caras. Entonces, esos señores estaban preparados para cuando atacaran el poblado defender a los campesinos. Porque si no, esos campesinos, cuando comen, entonces se produce una relación de protección desde parte del señor hacia los campesinos y de darle los beneficios o parte de los beneficios del campesino al señor. Eso efectivamente es el modelo feudal, ¿no? Que es lo que se establece en la Alta Edad Media. En la Baja Edad Media ya empieza a haber más ciudades. Empieza a haber ciudades y eso, pero antes no. Cuando se rompe el Imperio Romano, todo se desbarata. Por eso a lo mejor veis arte romano, decir, qué bien hecho, ¿no? O sea, qué naturalista, qué tal. ¿Y por qué en el románico no hacen eso? Porque eso son invasiones bárbaras. Las invasiones del norte
de lo que sería Alemania, Dinamarca, los vikingos, ¿no? Noruega, etcétera, invaden Europa, múltiples pueblos, son un chingo, o sea, veintitantas invasiones, y esos múltiples pueblos desbaratan el Imperio Romano y hacen pequeñas villas y pequeños espacios, cada uno con sus características y depende del invasor, y eso va a producir las derivaciones del latín y que pues tengamos la hermandad con Rumanía, con el rumano, con el francés, con el italiano, o con los diversos tipos de italiano, con el portugués. Pues somos hijos de la misma cultura romana, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna cosa más sí? Lo crudo que era en ese entonces, por ejemplo, cuando maltratan al jorobado. Cuando torturan al jorobado y cuando los queman y así. Siento que era una época muy, muy cruda. Sí, la crudeza de ese entonces era... ¿Sabes lo que pasa? Pues, eso es mentira. Eso es mentira. Humberto Eco no tuvo muy buena relación con la película, aunque la trató con... Bueno, pues esto es lo que ha hecho Jean-Jacques Arnaud, ahí lo dejo, pero yo no voy a entrar a eso porque no me dice nada, ¿no? O sea, para Eco, o sea, no se pronunció, respetó al autor, respetó lo que había hecho y tal, pero para Eco era una pésima representación de la Edad Media. Precisamente por estas cosas, ¿eh? O sea, hay dos momentos en los que a él le parece aberrante, que es la escena de sexo de Azzo, que sí hay una escena de sexo en la novela, y era muy natural el sexo en aquel momento, la desnudez, no había ningún problema, tened en cuenta que vivían en casa, en espacios muy pequeños, y era muy normal, ¿no? El ver, o sea, muchas veces tenemos la idea de que nosotros vamos evolucionando hacia una mayor libertad, pero no funciona así. Eso, si os vais por ejemplo, a Afganistán, y veis cómo era Afganistán en los años 80, era una sociedad muy parecida a la nuestra, ¿no? Pero si la vemos ahora, después de que los talibanes tomaran el poder, la mujer deja de poder ir a la universidad, la mujer deja de poder tener carro o de manejar, la mujer no puede salir de su casa libremente, tiene que pedir permiso al marido, tiene que cubrirse, etc. O sea, la evolución de la libertad no es, o de la modernidad no es lineal, desde la antigüedad arriba. En muchos puntos de la antigüedad podríamos decir que somos más modernos que nosotros. Entonces, eso es que hay que tocarlo con mucho cuidado, porque realmente esas son las cosas que mete Jean-Jacques Arnaud en la película y exacerba, y que no era la forma, ni eran los modos, ni funcionaba así. Aparte, bueno, la verdad es que esa parte sí es un error grave, muy grave. O sea, de no haberse informado. Jean-Jacques Arnaud se informó muy bien del medievo y generó una ambientación que, si la vemos a primera vista, es excelente. Pero cuando te fijas, en determinados puntos dices, no, pues esto está equivocado, esto está equivocado, esto está equivocado. No sé, una cosa tan tonta, ten en cuenta que una abadía o un convento funciona como un ente orgánico. O sea, si hay hippies de verdad, ellos eran los hippies. O sea, se dedicaban a irse muy lejos de la civilización para que no se contaminaran de los males de las ciudades, las drogas, el alcohol, las mujeres, los hombres, etc. Ya existían en aquel tiempo, no de ahora. Entonces los monjes lo que hacían, los frailes lo que hacían era irse muy lejos de esas ciudades para no contaminarse de ese comportamiento que tenían los citadinos. Y ahí lo que hace una abadía o un monasterio, aquí tenéis excelente, y algo está lleno de excelentes del siglo XVI, de las mejores representaciones del Renacimiento del mundo. Pues lo que hacían era dentro una forma de organización orgánica. O sea, todo era reutilizable, se autoabastecían, tenían campos, o sea, el hora et labora, ¿no? Reza y trabaja. O sea, las horas de un monje
de un fraile o de un monje era eso. Te levantas, rezas, tal, trabajas duro, muy duro, y pues la hora estaba muy marcada. El libro, de hecho, todo sucede en octubre, lo cual es imposible, pero bueno. Por ejemplo, lo del juicio es imposible. Es imposible precisamente porque se dan 2 días. Y un juicio que si lo podía durar años, por lo complicado que eran los procesos. Se va por días y por las horas, ¿no? Tercia, no nada. Según esa hora hay que hacer una liturgia. Y el resto era trabajar. En la película habréis visto una cosa que sale que es errónea, que es que abren una compuerta, tiran las cosas y llega la gente del pueblo. La gente del pueblo está muy mal representada. Eso sería como si fueran los exteriores, no sé si conocéis, bueno, los exteriores de cualquier ciudad donde está la gente más tirada, ¿no? Más tirada, pero hay el pueblo medieval, hay gente que come bien, normal, se alimenta, viste bien, con intenciones, ¿no? Aparte con bastante educación, porque claro, de alguna forma cuando no tienes dinero, que es lo que nos pasa a la mayoría de los profesores de universidad, cuando no tienes dinero tienes que estudiar, ¿no? Tienes que intentar configurarte como una persona útil y valiosa, ¿no? Ante la gente que sí lo tiene, ¿no? Entonces, esos modos que se tiene de representar a la gente es fatal. O sea, la casa, no sé si, es que hay 2 versiones, una con el puente del director, que tiene 2 tomas más, que se la podían haber ahorrado, y otro, el normal, el que se vio toda la vida. No sé si habéis visto el corte del director. No vimos la versión estándar. La estándar, perfecto, mejor. Porque en el corte del director hay una representación de un pueblo y dice, es para quemarte en la hoguera, desde luego. O sea, si no funciona, que no había techo y las gallinas cagándole a la gente y una cosa así, dices, perdona, no, así no funcionaba la cosa, ¿no? Pero por suerte tuvo la idea de quitarla antes de estrenar. Luego hicieron, ya sabes que hacen el remake, y ahí sí la metieron, pero yo por mí, pues se la podía haber ahorrado. No hice ninguna de las 2 escenas. Bien, pues vamos a meternos en este universo. Si no, yo lo apoyo. ¿Debería? No funciona el Madrid. A ver. No, solo sirve con mi gato. Tened cuidado que se deprime. Porque como no consiguen los objetivos, juegan mucho, pero luego les entra la depresión. Ya avanzamos entonces. Venga. Yo lo he puesto aquí del texto a la pantalla. ¿Qué contenido vamos a ver? Bueno, la introducción que ya está hecha, la visión de Eco, la visión del autor, que es una novela muy particular, como si fueran muchas novelas. La visión de Jean-Jacques Annaud, el director francés, que a él lo convierte en un thriller medieval. Los puntos de fidelidad y rigurosidad, ¿no? A reconstruir el siglo XIV. Las grandes divergencias, ¿no? Entre personajes. La creación de la atmósfera a través del lenguaje cinematográfico, la reacción de Humberto Eco, que ya más o menos lo ha adelantado, y una conclusión breve para luego ya empezar a debatir lo que es. Bien, siguiente. Bueno, la novela es esta. Yo me la leí en esta edición de 1980. Está originalmente escrita en italiano, posteriormente del italiano pasó a las lenguas más afines, al español y al francés, y tuvo un exitazo mundial brutal. Cuando ya decidió al 3er año, así ya lo pasaron a inglés, y ahí explotó por la grosfera, ¿no? Y realmente le iban a poner, ¿no?, la valía del crimen, pero este nombre era más poético. Luego en España, en los años 80, y tanto ya había salido en la película, pues no, ya para los 90, un ópera que era una pequeña productora de videojuegos, hicieron un videojuego de Madrid que llamaban La Abadía del Crimen, porque cuando llamaron a Humberto Eco y dijeron, ¿podemos hacer una versión en videojuego de tu película? Dijo, ¿qué es un videojuego? Totalmente. A ver, Humberto Eco era un tipo,
gigante intelectualmente hablando, ¿no? Entonces, le varía mucho. Y entonces le dijeron que no, y los del videojuego le pusieron la abadía del crimen, para no caer en los derechos de autor. Y luego Humberto Eco dijo, pues ese era el título que le iba a poner yo, pero la editorial al final me dijo que este era más poético. Total, cosas de la vida. Estamos ambientados en la Edad Media, 1327 exactamente. En la novela va a tener una grandísima cantidad, lo vamos a ir viendo paulatinamente, de conferencias filosóficas. Lo que más hay, o sea, lo de, por ejemplo, del sexo de Atso pasa desapercibido. La chica no se vuelve a ver. Se da por sentado que, pues, que cayó en manos de algún tribunal y que desaparece. No tiene más importancia. En la película sí se vuelve a ver al final, ¿no? Y se queda Atso, que está ahí, que no sabe si irse para la lujuria o para el convento, ¿no? O con Guillermo de Baskerville. Eso no existe en la novela. En la novela, Atso tiene esa relación con la chica. La literatura que muestra esa relación es preciosa, una belleza. En la película se le da más importancia. Aparte tiene que ser muy incómodo para los actores, porque ¿cómo se llama? Se llama el nombre del actor, el que hace de Atso. Christian Slater tenía 15 años y la chica era una modelo italiana que tenía 24. Entonces era un poco comprometido el tema. Porque hay un momento que no sé si os dais cuenta que ella agarra hace con la mano así. Y lo que está haciendo es agarrando un trapo para ponérselo y no rozarse realmente con Christian Slater, porque era menor de edad. Y él estaba muy agobiado. Wow. Él estaba que no sabía. Y por cómo tenía al maldito Jack Arnold a un palmo diciéndole lo que tenéis. Ahí acaricia el pezón. Entonces es como una situación en la cual pues tampoco Christian Slater supongo que quisiera que fuera su primera relación sexual. Y la chica tampoco. Entonces sí fue una cosa muy tensa. Pero en la novela sí algo muy bonito. De ese amor que ya no vuelve a saber de ella, tampoco es que le importe mucho, pero desaparece, ¿no? La figura de la chica desaparece. Bien, sí, la filosofía del medievo, que es escolástica, ha habido muchísimos movimientos, pero fundamentalmente dos que estaban en pugna. Si os dais cuenta, ahí están varias cuestiones en pugna. La Iglesia no era un monolito, había muchas líneas de la Iglesia de pensamiento, ¿no? Ahí encontráis a los benedictinos, que sí consideran que la Iglesia tiene que tener dinero, un tesoro, y a los franciscanos, que siempre se han caracterizado por la pobreza y la ayuda al prójimo, que consideran que Cristo no tenía bolsa y que ni siquiera su hábito era suyo. Entonces ahí se empiezan a discutir muchos temas. Y otra cuestión que eran las dos grandes bases filosóficas, Aristóteles y Platón. Entonces van a luchar el nominalismo con el realismo. Como sabéis, Platón tenía la idea de que el mundo era una figuración, porque en otro lugar había un espacio donde estaba la realidad. O sea, estas sillas aquí son copias de la idea de silla que hay en ese otro lugar perfecto. Entonces el nombre silla, digamos que es lo que es la esencia. Para Aristóteles no. Y esa es la postura de Baskerville, que es la existencia. O sea, lo que estamos viendo es la razón. Siempre se ha dicho que en la Edad Media no existía la razón, que era todo lo que dijera Dios y tal y cual. No. Ni eran tan radicales, ni muchísimo menos. Se puede leer, porque está, aparte ya como pasó los derechos de autor, puede acceder lo que quieras. Esas discusiones de política sobre el estado del hombre o la libertad o cualquier cosa. No es un... O sea, hay mucha ciencia en la Edad Media, muchísima ciencia. Ten en cuenta que para el gótico o renacimiento ya hay unos tipos que pueden hacer barcos que llegan a América.
Eso no es, o sea, cuando hablamos de tecnología nos imaginamos computadoras y cosas así, pero hacer eso es una barbaridad, eso es tecnología. O mil cosas más, ¿no? Que ya de los romanos, etc. Entonces, sí hay incluso picos de conocimiento, en esos 1000 años hay picos de auténtico renacer. Pero, pues, se ahogan, nacen, se ahogan. No es una cosa monolítica los 1000 años de la sí, el autor lo que hace es quitar los diálogos, ¿no? El Jack Carnot, la mayoría de los diálogos, ya digo, de las 600, el guión, de las 600 páginas del libro, el guión se quedó en 100 páginas. Bueno, en la novela que tenemos a la biblioteca como símbolo central, que es la representación del poder. La biblioteca en la Edad Media era algo muy importante. O sea, la Iglesia lo que se dedicaba era a traducir, por eso estaban los escritorios y demás, a traducir lo que conocía de Grecia y de Roma. Por eso había tantos traductores y era tan importante. En algunos países, como la actual España, pues también se hacen traducciones del árabe y del hebreo. O sea, la Iglesia se dedica a hacer todo eso. No sé si habéis visto una serie que se llama Vikingos. Bien, pues habéis visto lo que hacían los vikingos cuando llegaban a los monasterios británicos. O sea, ese era el gran problema, ¿no? La Iglesia atesoraba como tesoro todo ese conocimiento, pero los vikingos no lo veían así. Si no había oro no significaba nada, ¿no? Entonces, hay mucha destrucción de materiales que tenía la Iglesia por parte de esas invasiones vikingas. Los vikingos al final, ellos mismos se convierten en el cristianismo porque ven que son modelos en los cuales se pueden asentar, porque su vida era todas las primaveras salir a robar, ¿no? A Hispania o a donde correspondiera. Inglaterra, Alemania, etcétera. Entonces muchos van viendo, de hecho, los reyes de Francia empiezan con una herencia vikinga. O sea, uno de los vikingos se casa para hacer las paces, eso era muy normal. Para hacer las paces se casa con una reina, una princesa, y a partir de ahí la herencia viene desde raíz vikinga y raíz franca. Entonces hay muchas transformaciones. Y el conocimiento pues se va dando por una cosa que se llama peregrinaciones. En aquel momento eran muy importantes, tenéis que tener en cuenta que son sociedades sumamente religiosas. Lo cual no quiere decir que en la Iglesia aplastar a la ciencia. La Iglesia le vale mal. De hecho, sale un globo terráqueo. A uno lo matan con un globo terráqueo. Y en 1327, por lo tanto, teóricamente, según lo que dicen todo el mundo, no debería de saber que la Tierra era redonda. Pero eso se sabía desde los griegos. Obviamente, te podrías encontrar con gente como ahora que te dice que la Tierra es plana. Pero el conocimiento general, no. Es como ahora, ¿no? Que si le preguntas a alguien sobre física cuántica, lo más probable es que te diga, no tengo ni idea. Entonces, esa persona que te dice, no tengo ni idea de física cuántica, ¿quiere decir que es un inculto? No. Sino que no sabe de eso. Por lo mismo, de astronomía y todo esto, ¿quién sabía? Pocos. Entonces, no se trata tampoco de un pueblo ignorante, de un pueblo absoluto, ¿no? Es un pueblo en otras circunstancias, con la escritura, pero muy difícil acceder a la escritura. La imprenta se va a inventar muy poco después. Entonces no había esa difusión. La imprenta tampoco hace milagros, ¿eh? O sea, la imprenta, un libro en la imprenta te llevaría un ojo de la cara. Una hoja de estas, de las que salen en la película, las hojas estas son de una fábrica que hace hojas. O sea, reproduce códices medievales. Una hoja se tarda un año en hacerla. O sea, copiar una Biblia era un trabajo arduo, muy trabajado. Traducir a Aristóteles, a Platón, a Sócrates, a Virgilio, que nos ha llegado a través de eso, era muy difícil y muy costoso. Claro, hacían maravillas, la verdad. Claro, cuando ves un libro de ese tipo, pues, alucina. Por cierto, la encuadernación que sale en la película es del siglo XVIII.
No sé cuál eran todavía los libros así con las tapaduras y los brillantitos. Eran códices como aquí en el medievo. Que allí tenían letra escrita, aquí no, pero es lo mismo, hay informaciones, comunicación y es lengua, ¿no? Un lenguaje. Entonces era muy difícil. Cuando no se imprenta, más o menos, se hacen más libros, pero también salían un riñón. O sea, es que un libro te podía valer perfectamente lo que vale ahora un carro. O sea, es que para eso te compraba un esclavo de los más baratos, ¿no? Un esclavo barato que no supiera hacer nada, solo para trabajar, te podría salir como un subo, una cosa así. Si el esclavo ya sabía leer, escribir, tal, pues te puede salir pues, como por un Porsche o un Lamborghini. Entonces depende, ¿no? Depende del esclavo. Bien, continuamos. La película lo que pasa, bueno, o sea, la novela tiene un ritmo muy pausado, muy meditativo, porque esa es la idea de Eco, ¿no? De generar ese ambiente dentro de la abadía que se va repitiendo día tras día. Eso es como una semana, ¿no? Todo tiene que ver con la hora de liturgia. Los monjes se echaban de misa y tal. A trabajar, orar, dormir, comer, trabajar, orar. Y había la novela se ve una tensión intelectual que lleva al misterio. Para ellos, para la novela, el misterio no está en los asesinatos, es parte. Para la novela lo importante es la discusión filosófica y teológica que se desarrolla en la obra. ¿Qué pasa en la película? Pues se adapta en el año 86. ¿Qué tiene que hacer? A ver, una novela va a un público muy determinado. Humberto Eco vendió millones y después de la película más millones todavía. Pero eso no es lo común. La novela es muy complicada. Tienes que saber bastante de por lo menos algo de Scholastic, ¿no? El nacimiento de las universidades, que es la Edad Media, ¿no? Uno de los inventos de la Edad Media en la universidad. Aparte de muchos párrafos en latín, etcétera, porque el idioma culto era el latín. Todos los científicos se comunicaban en latín. Ahora tenemos varios, ¿no? Ahora estaría el inglés, después el español, hay varios idiomas que están ahí, ¿no? Antes fue el francés, etcétera, pero en aquel momento era el latín, por lo menos en ese espacio. Entonces, pues se hacen todo ese tipo de complicaciones la evita. Y lo que se dedica es a la acción. Guillermo de Baskerville se ve como un racionalista, ciertamente. Lo que pasa es que aquí hay un problema de presentismo. El presentismo es evaluar una etapa del pasado como si estuviera en el presente, ¿no? No sé. ¡Qué barbaridad! Están ejecutando a una persona. Sí, pero hasta su época. ¡Qué barbaridad! Están sacrificando un buey en una pirámide. Ya. Es que esa es su forma de ver. No es nuestro mundo, no podemos evaluar un mundo anterior. Os lo explico muy fácilmente. Ustedes tienen problemas con sus padres por la hora de llegar, o por algunas costumbres, o porque escuchan reggaetón. Eso se tendría un problema conmigo también. U otras costumbres, o porque comen mucho maruchan. ¿Tienen ese problema? Y son prácticamente la misma generación, ¿no? Pues imagínense, váyase, serían 800 años. ¿No? Si tienes problemas con tu abuelo o con tus padres, imagínate 800 años hacia atrás. Es que no entiendes absolutamente nada. Eso se necesita el contexto, ¿no? Es muy importante el contexto. Y hay una cosa que es muy difícil, que es la historia de las mentalidades. O sea, cómo cambia el hombre de pensamiento. Es lentísimo. Es muy lento. Se pueden cambiar las modas, se pueden cambiar muchas cosas, pero el pensamiento es muy lento de modificarlo, ¿no? Creo que podemos decir que no podemos juzgar la moral de antes por una moral de ahora. Es que son mundos diferentes y las circunstancias son diferentes. Entonces no podemos juzgarlo de ahora, ¿no? Y con cierto tal, porque
A veces no sabemos, estamos hablando no sé, de algún conflicto, a veces no sabemos qué está pasando ahí realmente, ¿no? Son opiniones sobre otra opinión. Pero sí, el pasado es complicado. Había un historiador, González, que es mexicano, que decía que el pasado es un país extraño. Y ciertamente. O sea, si yo, por ejemplo, a mí me teletransportas y me metes en la Granada del siglo XII, por ejemplo, da igual, el siglo XIX mismo, también funcionaría. Lo primero es que yo pillaría un montón de enfermedades que ya están extintas en este tiempo, y yo le pegaría a ellos el joven. Y otras, ¿no? Se podría generar una catástrofe allí brutal. No nos entenderíamos. ¿Por qué? Pues porque las formas de uso y costumbres de nuestra época no es lo de ellos, ¿no? Los valores, por ejemplo, alguien del medievo, lo importante, la vida para ellos era fugarse en la tierra. En la tierra tú vas a durar 40 años, poco más o menos, pero ¿cuánto tiempo vas a estar en el más allá? La eternidad, ¿no? Entonces, para ellos, ¿qué era más importante? Cuidar la eternidad. No su tiempo, ellos veían la muerte todos los días. Tú morir era muy fácil, ¿no? Con una infección, con cualquier cosa podías morir. Entonces, para ellos, el fin de estar en la tierra era conseguir que luego en el otro, que es un chingo de tiempo, porque es la eternidad, pues poder estar bien, en una buena situación, porque si la eternidad te la pasas en el infierno, imaginaos, ¿no? Esto, claro, todo desde el punto de vista católico, cristiano. Entonces, para una película, un libro es complicado, pero todo tiene un público. Harry Potter, no sé cuánto habrá vendido. Millones de libros. ¿Pero cuánta gente ha visto la película? Muchísimos más. Muchísimos más. Entonces, si haces la película, le tienes que quitar tienes que hacer Goebbels, que era el propagandista muy famoso de Adolf Hitler, y del cual se ha copiado toda la propaganda política hasta la actualidad, decía que había que dar el discurso, prepararlo para el más estúpido de tus votantes. Porque si lo preparas para el más estúpido, el resto lo van a entender y se lo van a tragar sin problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una película? Que tú el libro, sabes la gente que va a comprar el libro, pero la película la va a ver más gente, por lo tanto, quítale cuestiones intelectuales porque si no, no lo van a entender. Y haz una cosa hollywoodiense, que funcione con su amor, con sus cosas de su guerra, fíjate, había Sean Connery fue de los últimos que fue elegido. Había antes un montón de actores, pero todos rechazados, Marlon Brando, todos rechazados, y Robert De Niro era uno de los actores, pero quería a Robert De Niro llamaron para hacer de Masker. Pero él decía que no participaba en la película si no había al final un duelo de espadas. Siento, no puedo haber un duelo de espadas. Ese güey es un intelectual como la copa de un pino. Se maneja 5 o 6 idiomas, era muy normal, ¿eh? En aquel tiempo que manejaban muchos idiomas era muy normal. Cuando ahora tenemos 2 idiomas y ya nos están empezando, allí era muy normal. En ese tiempo que viajara y que tuviera conocimiento de muchos idiomas. Hay uno que es un personaje, el gran personaje, el jorobado, que te refería antes, que él no habla un idioma, habla 5 a la vez. Que ahí el actor, que es, lo conoceréis, ¿no? Ese siempre yo, pero que quería hacer ese papel y tal, y había otros, habían contratado un enano, no sé qué y tal, pero al final, güey, se llevó el papel. Y agarró el nombre de la rosa y se la compró en todas las ediciones que había, en español, en francés, en italiano, en alemán, y cortó trozos y se los puso por su casa, para ir aprendiendo palabras de diferentes idiomas y poder decirlo en la alzo, ¿no? Cuando está en la catedral. Ese lenguaje que no habla, no es un lenguaje total, ¿no? Sino que es como un Spanglish, pero mezclando 5 o 6 idiomas, ¿no? Esa es parte de lo que se tiene que quitar o se tiene que arreglar para hacer la película, para que tenga un desarrollo ágil.
Bueno, sí, volvemos al tema de los debates filosóficos, que o sea simplificado o de plan se elimina. Se va a subrayar mucho la película, la trama detectivesca, que yo digo que la novela no es lo principal, pero se consigue que haya una conexión entre la película y la novela. O sea, ambas comparten una forma y un mensaje. El del libro es más complejo, pero la novela pues hay una conexión que, o sea, no podemos decir que no es hija de El nombre de la rosa como novela, ¿no? Sino sí es hija, pero con una serie de transformaciones que ahora. El palimpsesto. Jean-Jacques no dijo que es lo que hace, no es una adaptación, ni una revisión, ni nada, es un palimpsesto. Pero que es un palimpsesto. En la mayoría de los libros bíblicos, de los textos bíblicos, son palimpsestos. Que son un palimpsesto, una hoja con una información que se ha borrado algunas partes y se ha reescrito, se ha reelaborado. Eso hay muchísimos palimpsestos, luego haremos uno de Aristóteles. Entonces, ¿qué es lo que hace Jean-Jacques Arnaud? Agarra la novela, quita lo que sobra, algunas cosas las elimina y hace algo nuevo. O sea, no es una versión de la película, sino como una recreación. Pero sí, él lo entiende como que ha agarrado la novela, la ha troceado y ha agarrado lo que más le importa y luego ha metido más cosas para hacer la película, porque la película tiene que funcionar. Y de hecho funciona estupendamente, es un peliculón. Que haya fallos o no haya fallos, que eso no tiene nada que ver con el disfrute de la película, ¿no? Que te lleva desde el principio hasta el final con el alma en vivo, ¿no? Entonces esa es la idea que tiene el Decano de la obra que es. Sí, los detalles filosóficos profundos pasan a ellos. Y los personajes más o menos los mantiene, pero les cambia el carácter, algunos se los inventan, escenas se las inventan también. Pero bueno, es la forma de hacer audiovisual, ¿no? Para grandes masas. Bien, esto es un palimpsesto. Este es el de Aristóteles. ¿Qué es lo que vemos aquí? No sé muy bien. Pero hay espacios que han sido borrados y reescritos. Entonces, eso es lo que es un palimpsesto. Tú agarras la Biblia, por ejemplo, y lo que, por ejemplo, el mundo protestante inglés lo hizo mucho porque cada rey tenía una Biblia. Conforme iban cambiando de rey, hacía su versión bíblica. Claro, pues, ¿eso qué es? Hacer un palimpsesto. O sea, esto lo borro porque no me interesa y voy a agregar tal. Es bastante común en los textos antiguos, ¿no? Bueno, ahí tenéis un ejemplo de ello. Bien, ¿cómo lo vio Eco? Bien, estas son las iglesias, que bueno, es la abadía sacra, y desde un punto de vista de otro, la abadía sacra de San Michel, que está en Turín, en el norte de Alemania. Perdón, en el norte de Italia, ya en la frontera casi con Francia y Alemania. Umberto Eco no se fija en una abadía en particular, sino que mezcla recuerdos de su infancia cuando estaba en Polonia en la Segunda Guerra Mundial, recuerda otras abadías, otros conventos, y lo que hace es reconstruir una. Él tiene una en la cabeza que la reconstruye. Se basa mucho en estas, y si os dais cuenta, tiene alguna semejanza, en la abadía sacra de San Michel, en Turín, que más o menos está situado en el Piamonte, que es donde se desarrolla la película. El frío, tal, es que ya es Alemania, ya no es Italia, no Venecia, no. Y bueno, pues estos serían los ejemplos, pero él toma varios interiores de una otra abadía alemana. La película está hecha con interiores de diferentes puntos. No existe esa abadía. Claro. Bien, la trama erudita. O bueno, ya más o menos lo que hemos visto. La cuestión, en la película lo que se trata, en el mundo de la novela, sería la idea de pobreza, riqueza, Dios, existencia de Dios, quienes representamos nosotros ante eso, la realidad, la ficción, la
ilusiones y un política, porque ahí está viendo un choque entre el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico y el papado. No penséis tampoco en el papado como nosotros vemos la iglesia ahora, ¿no? Que tiene que ser pacífica y todo esto. Ahí se veía como un estado militar, se tiene que defender, invasiones musulmanas, de no sé qué, de mil cosas. No se entendía que el papado no tuviera por qué tener ejército, todo lo contrario, sino es más peligroso y tiene mucha guerra. Posteriormente, ya después del siglo XIX, con la Primera y Segunda Guerra Mundial, se ve una iglesia que ya empieza a tomar un tono en el cual se empieza a involucrar en política, pues por ejemplo el Papa, ¿no? Con el tema de los palestinos, etc. Ya es una iglesia que toma cierto carácter social, pero antes no, es un Estado y hay Estados enemigos, ya, no, sin problema ninguno. Sí. Bueno, me gustaría hacer una pregunta. Creo que era que mayormente al leer el libro o al ver la película, pues como que no ibas a contar un mensaje en general. Ya hablamos de los temas que abarca la película, pero tú al ver la película por primera vez, ¿cuál fue el mensaje que captaste en general? El mensaje que capta es de intolerancia, sobre la intolerancia, ¿no? Intolerancia religiosa. Yo fue el mensaje que capté de ¿Y del libro? del libro, la gran complicación política y filosófica sobre, o sea, están haciendo la filosofía escolástica, ¿no? Quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, desde esa perspectiva. Pero no tiene nada que ver con... O sea, la película te mete ahí una serie de cuestiones que son muy hollywoodienses, ¿no? El final feliz, la relación con la chica, la tensión entre Bernardo Guy, el inquisidor, y Umberto Eco, y Baskerville. Ahí en la novela hay mucha más discusión. En la película, Bernardo Guy es una caricatura. No sería, o sea, así no se comporta un inquisidor ni de lejos. Ni se hace así, ni se habría movido de esa manera, ni tampoco era la estupidez esa, ¿no? Un gato negro y una gallina. A la hora. Eso era mucho más complicado, mucho más lento. A la hoguera, condenar a alguien, por lo menos en el mundo católico, era muy difícil. O sea, todo lo que nosotros tenemos ahora de derecho se basa en los juicios inquisitoriales. O sea, la Inquisición, la española, pone el abogado defensor. Antes no había abogado defensor. Entonces, la estructura de nuestros juicios viene de la Inquisición. Porque es la primera vez que se hace un juicio. O sea, antes no se hacía juicio. Entonces, el hecho de que se pueda hacer un juicio es ventajoso. Yo sé que la idea de la Inquisición la tenéis un tanto transformada por el cine y otros medios, pero realmente fue lo que sería el derecho eclesiástico un avance en la libertad, no un retroceso. Aunque la película lo que determina es más bien la intolerancia de Jorge de Burgos, el bibliotecario ciego, que ese lo representa Umberto Eco como, o sea, se fija en Jorge Luis Borges, el escritor argentino. Y luego, curiosamente, Jorge Luis Borges, poco después, a ver, en la película lo representan ciegos, ¿no? En la novela no. Pero es que en el Antiguo Testamento, o sea, Jorge de Burgos está representando el fin de parte de la Edad Media, se está muriendo esa parte de la Edad Media y están haciendo otra, que es la razón, ¿no? Que luego va a dar al Renacimiento. Entonces Jorge de Burgos se representa como el antiguo, el modo de pensar antiguo que ya está muriendo, y lo representa ciego. El Antiguo Testamento, en el cristianismo, se representa velado, porque ya no es el testamento que tienes que utilizar, sería el Nuevo Testamento. Entonces, los mensajes son diferentes. No es tan fácil.
Para mí la película lo que me mandó fue eso, la intolerancia. Pero luego habría que ver si realmente se produce ese tipo de intolerancia en aquel momento, ¿no? Y en esas circunstancias. Una pregunta, ya para el final de la película, Jorge de Burgos le dice a William de Baskerville que la risa, bueno, al menos en la película, no sé si también suceda en la novela, que la risa es como una manera de dejarle de tenerle miedo al diablo, me parece, y que entonces si no le tenemos miedo al diablo, ¿por qué necesitaríamos un dios? Siento que esto se conecta mucho con nuestra cultura en México y toda esta como clase de dejarle de tener miedo, por ejemplo, a la muerte. El cómo en vez de temerle o algo así la festejamos. ¿Cómo lo ve desde ese punto? No va por ahí el tema. La cuestión está en que o sea, dentro de la reinterpretación de los textos bíblicos, pues la reinterpretación puede reinterpretar lo que te dé la gana. Del mismo libro, ¿cuántas religiones han salido? Bueno, cristianismo, catolicismo y dentro del protestantismo, un chingo, ¿no? Porque eso, la interpretación ya de los textos es libre, ya cada cual puede hacer lo que considere con eso. El tema de la risa, sí, hay un debate que hay sobre el segundo libro de la poética de Aristóteles, que le da importancia a la risa. Tened en cuenta que el catolicismo lo que hace es adoptar a Roma y a Grecia. Es heredero directo de Roma, de hecho se siguen vistiendo como romanos. Los hábitos de los curas y todo eso tienen su remembranza en el mundo romano, cómo se vestían en Roma. El que aparece como benedictino, que va con un sombrero y una cosa extraña, eso no existe. Eso se lo han inventado. Aparte tiene aquí la capa y un broche aquí. Sí, se lleva un broche. Lleva broche. Cuando hay botones. Es para unir la capa. No está dentro del espacio de separación. Pero no, eso ha inventado el gorro, todo diferente. ¿Dónde se lo encontró este señor? No lo sé. Pero eso no tenía nada que ver con la forma de... La torsura, hay muchas formas de torsura, pero realmente hay dos. Cuando eres novicio y cuando ya eres fraile o monje. Y ahí salen varios cortes de pelo, no. Había dos modelos de hacer torsura. Una más pequeña cuando eres novicio y una ya más significativa cuando eres monje. O sea, hay mucha variación. Y el tema de la risa, bueno, pues sí sale en el libro. Una de las pocas discusiones que Del Jackal no recupera. Y sí, bueno, es que cada cual toma el texto bíblico como quiere. Entonces, pues a Jorge de Burgos le dio por ahí, ¿no? De que la risa deformaba. ¿Y quién dijo que Cristo rió? ¿Quién dijo que no? O sea, mamadas, ¿no? A ver, si a una persona reiría, digo yo, ¿no? Pues sería lo más normal. Es como el matrimonio de Cristo, ¿no? Imposible. Era soltero. A ver, si en la Judea de ese año, de esos años, te casaban desde que nacías, te parejaban desde que nacías. ¿Cómo no va a estar casado? Lo normal es que estés casado. Pero bueno, esto sería ya analizar la Biblia y compararla con hechos históricos, ¿no? Y ver qué coincide y qué no coincide con el hecho histórico. Representaciones de Cristo, o sea, saber si Cristo vivió o no, no hay evidencia. Es un dogma de fe. De los santos sí tenemos, ¿no? Porque como son posteriores, son más cercanos. Y sí hay evidencia, pero de Cristo, pues la verdad es que no. A ver, Cristo no tenía que significar absolutamente nada para el Imperio Romano. Sería otro de los tantos que estaba predicando ahí y tal, pero para ellos no. O sea, no están. Mirad que hay textos de Roma describiendo todo y no te encuentras una referencia. O tal de Nazaret, pero a ver cómo lo pasa eso, ¿no? Es una cuestión de fe. Entonces eso rescata esa discusión y sí es real. Pero claro, ahí cada cual tiene la interpretación que quería. Bueno, la Inquisición. ¿Qué sabe de la Inquisición? ¿Se conocen ustedes? Solo el español. Habla español, ¿no?
Es normal. Siempre, eso, bueno, cuando cayó el Imperio Español, sabes que se alza el inglés, entonces toda la mierda que pudo echar a América Latina y a España se la echó. Y la enciclopedia francesa, igual. Bien, pues la Inquisición realmente nace en 1184 en Languedoc, en Francia. Lo que estamos viendo es la Inquisición romana, que es otra Inquisición, y la última ya fue la española en 1478. O sea, tenemos que pasar 250 años desde esa primera Inquisición. Bueno, España es la última, igual que es la última en expulsar judíos. Ya se habían expulsado desde Israel hasta España, ¿no? Luego llega Portugal y lo mismo. Pero bueno, la fama, o la mala fama, pues viene ahí acompañada, ¿no? Esto que tenéis aquí, es un auto de fe, o sea, ahí es donde se hacen los procesos inquisitoriales, o sea, la ejecución. La Iglesia, por eso os digo, lo del proceso inquisitorial es una barbaridad. Primero hay pocos, se dan pocos en la Iglesia Católica, estamos en un espacio católico, que es donde estaban las Inquisiciones, pero eran procesos de, primero te denunciaba el vecino, o sea, la Iglesia, la Inquisición como sale en la película, una estupidez completa. O sea, el inquisidor va con sus herramientas de tortura y tal, aparte de que no se usaban así, pero bueno, al sitio no, eso era muy diferente. Generalmente los vecinos denunciaban al güey, a la chica, o lo que fuera, ¿no? Por herejía. Ojo. O sea, si era, por ejemplo, los que salen en la película son dulcinistas, pero en esa época estaban los cátaros, estaban otra serie de divergencias religiosas que la Inquisición francesa va a perseguir durante mucho tiempo. Se refugian en España y ahí como que se difuminan y desaparecen los dulcinistas, que es las chicas y los del pueblo. Por lo menos es que las chicas la llevaran a un pueblo cátaro o donde hubiera gente de ese tipo y la mataran allí para que vieran lo que ocurría cuando se producía, cuando se hacía la herejía, ¿no? Por ejemplo, una pregunta: ¿cuántos indios mató la Inquisición en América? Me parece que son los 5, ¿no? O así, una cantidad, ¿no? Uno, y porque es la monástica, o sea, un sacerdote se dio el poder, porque no podía recibir información de allí, sino él mismo como poder de un sacerdote de Texcoco que estaba haciendo idolatría y sacrificios, ¿no? Entonces él considera que hay que ejecutar la Inquisición, pero él se arroga el poder, como si yo estoy solo y digo, pues yo soy representante de España y yo te condeno a no sé qué. ¿Qué le pasó al colega? Hizo una quema de códices y a un niño que seguía haciendo sacrificios humanos. Inmediatamente la corona lo llama y lo cortea. Eso estaba prohibido por la corona desde Isabel la Católica. No se podía esclavizar los indios, ni se podía hacer ningún, o sea, desde la corona se pedía que no se hiciera ningún tipo de mal. Una cosa es lo que dice la Constitución y otra cosa es lo que hacemos, ¿no? Hoy día, o sea, las leyes de tráfico te dicen que no te saltes los semáforos en rojo, pero hay mucha gente que salta los semáforos en rojo. También está prohibido secuestrar, asesinar, violar, matar a la mujer, a la hombre. Hay muchas cosas que están prohibidas, pero eso no quiere decir que el hombre no lo haga, ¿no? Desde las leyes de la corona sí estaba esa intención. Y de hecho hay mucha gente que cuando se pasaba con los indígenas y se denunciaba, se iba lo mandaban para España y cuando te mandaban ya sabían dónde tocaba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El indio no era hereje, no puede ser hereje si no conoces la Biblia. Eres un neófito. Tal como juzga a un neófito. No puedes juzgar a un neófito porque si no está pecando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El indio no estaba dentro. Si no conocía la Biblia, ¿cómo la violas? No puedes violarla. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Por ejemplo, cuando vamos a la Inquisición, pues muchas denuncias, pero sobre todo de judíos conversos, o sea, judíos que habían convertido al catolicismo, pero seguían practicando el judaísmo underground, musulmanes o
otra serie de sectores, pero no, el indígena no estaba bajo la jurisprudencia de la Inquisición. Eso es otro mito que se ha extendido tanto como que todo el mundo lo sabe, ¿no? No existe. O sea, por ejemplo, los que pillaban eran españoles, porque el español sí sabía la Biblia, ¿no? Y si se cambiaba de religión era por su voluntad. Y luego muchos piratas ingleses y demás, que sí entraban por toda esa piratería de Holanda e Inglaterra, lo que intentaba era a la potencia que podía ser el Imperio Español, por hundirlo lo más posible, ¿no? Lo consiguió, desde luego. Entonces, a los piratas ingleses que pillaban y eso sí, ahí sí la Inquisición sí podía entrarle. ¿Por qué? Porque era gente que conocía el catolicismo, con los orígenes de la religión, pero se había convertido a otra religión. Entonces, ahí sí, pero el indígena no estaba abajo. De hecho, hay gente que te encuentra que en un sitio, a lo mejor aquí, dice, yo soy indio, porque no iba a abusar la Inquisición. Se va a Querétaro y dice, yo soy mestizo, porque le iba a acusar otro tribunal. Se va a otro, yo soy español, porque el tribunal que le iba a acusar ya no. Entonces, o sea, la gente, o sea, había en la mestizaje y todo eso te daba una variedad, y luego no había un control. Si aquí llegan, con Cortés llegan 12 sacerdotes, ¿entendéis? Con 12 sacerdotes, ¿cómo controla la población? Lo que ocurre es que, claro, cuando los grupos indígenas aliados ven que Cortés se arrodilla ante los mamarrachos esos, pues dicen, no manches, si usted es el jefe y se arrodilla ante esto, pues tiene que hacer eso interesante, así que nos callamos los hocico. Y le hacen caso, ¿no? Pero no es por imposición de volumen. Quien hace la evangelización son los indígenas. La nobleza indígena, o sea, el cura le enseña a los caciques indígenas y los caciques indígenas son los que evangelizan a toda la población. Evangelizaban de aquella manera, ¿no? Evangelizaban a 2000, ¿no? Imagínate, imaginar el convencimiento, ¿no? Pero bueno, para la corona le valía. Y entonces esto no se hacía en catacumbas ni nada de eso, sino en las plazas mayores se llamaba, eso era como una fiesta local, o sea, la gente no huía de una ejecución, iban a verla. Y pues se vendía pulque, se procuraba que hubiera pulque, que hubiera antojitos, no sé qué, porque la gente quería ver ese espectáculo y participaban de él. O sea, la ejecución en la Inquisición era muy rara, en la Inquisición católica. Luego, hay otros tribunales, pero no se llama Inquisición, en el mundo protestante. Pero en la católica sí, es muy raro que llegara a que ejecutara. Y la Inquisición no ejecuta. La tortura que tenía la Inquisición no podía sacar sangre, porque había un crucifijo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? La garrucha, o sea, mirarte hacia atrás, estiramientos, ¿no? Cosas de ese tipo. Pero lo que se ve, y lo que se ve en los museos, que todo el mundo dice esto de la Inquisición española. Pues si ves los rótulos, verás como la dama de hierro es alemana, el otro es tal, y de español te encuentras en la sitio. Pero no era... O sea, es un mundo, es una visión equivocada. Y no se escondían de absolutamente nada, para nada. Todo lo contrario, se hacía públicamente para que vieran la gente que lo que pasaba si hacían las cosas mal. Bueno, hay varias, pero bueno, para que veáis que no es una cosa de catacumbas ni nada de eso. Bueno, Arnau, ¿qué es lo que hace? Bueno, Guillermo de Baskerville, ¿os suena el nombre? Baskerville. El sabueso de los Baskerville de... Conan Doyle. Claro, es un detective. Entonces, Humberto Eco lo que hace es agarrar a Guillermo y en vez de Ockham, que era el que se inspira, pues le pone de Baskerville por el perro de los Baskerville. Porque es un apasionado de un detective que es Sherlock Holmes. Entonces ahí va haciendo el método deductivo, ¿no? Realmente esto es un error histórico, un anacronismo. Porque lo que es la criminología no nace hasta el siglo XIX. No hay herramientas en aquellos momentos como para hacer un estudio detectivesco. ¿Que había estudios detectives? Pues sí, pero no de la forma que nosotros lo entendemos, ¿no? Como un método deductivo. Bueno, pues se basa se concentra en el misterio, en los asesinatos, en el laberinto. La biblioteca que se imagina Eco no es un laberinto, pero
basándose en un autor y otro autor europeo, Jean-Jacques Arnaud mete como un laberinto. Pero también se influye en los relatos de Borges, que también representa la biblioteca como un laberinto. Bueno, esto ya lo hemos hablado. Bueno, la reconstrucción del siglo XIV. Mira, aquí hay unas cosas, ¿verdad?, bastante interesantes. Primero hay un filtro que es el filtro color café, que es el filtro de la mugre. ¿Que quieres mugre? Mete el color café, mugre para todo el mundo. Sin problema. ¿Cuál es el problema? Pues que no era así, no funcionaba de esa manera, era muchísimo más... o sea, por ejemplo, cuando nosotros vemos, que ahora veremos algunas representaciones de la época, los medievales usaban muchos colores, pero muchos colores. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Habéis visto las películas antiguas de Errol Flynn, del mundo medieval? Errol Flynn va con unas mallas de colores, con las flechas y tal, pero ahora no es como vinil, ¿no? Entonces pues decidieron vestirlo de rockero de los 80. Y todos parecen Bon Jovi. Ni los vikingos iban así, ni nada en el medio europeo, no. O sea, las chupas de cuero. ¿De qué? Nunca. Abrigos sí, pero de textil, ¿no? De oveja, etcétera, pero no. O sea, el color era fundamental. No, por ejemplo, los tatuajes, ¿no?, que se ve en el medievo, los vikingos y tal. De tatuajes, sí, hasta en la lengua. Ni de coña. En aquel momento te hacen un tatuaje y te da una infección de... Entonces, te encuentras tatuajes, pero muy pequeños, muy simbólicos, pero si tú te tatúas como se tatúan los de vikingos, Dios mío, pues estás muerto, porque una infección no tiene penicilina, no tiene... O sea, era muy difícil, y era más bien también para identificar. Pero es que los roles, incluso los roles de género, cambian. O sea, el hombre llevó tacones siempre, hasta el siglo XIX. El siglo XIX, la ilustración y el siglo XIX es el que cambia los modelos. Y la mujer la mete en la casa, y el hombre tiene que vestir de tal manera, y todas esas estructuras, pero no. El pelo largo siempre simbolizó la virilidad, la fuerza, ¿no? Sansón, ¿qué es lo que hace Dalila con Sansón? Por cortar el pelo, ¿no? Y se le acabó la fuerza. Pero por ejemplo, para un marinero, cuando se dice eso de se salvó por los pelos, ¿por qué es lo que le pasaba al güey? Se caía al mar, los pelos flotan y tú agarras los pelos y tiras para arriba y se salvó por los pelos. O sea, era una herramienta, igual que un tatuaje, te identificaba cuando te encontraban a 6.000 millas de agua de tu tierra. Y decían, aquí tiene un tatuado un Pokémon. Me pregunta la gente, ¿quién lleva un Pokémon? Pues tu hermano, tu primo. En París, por ejemplo, de la gente se ahogaba en el río y se hacían exposiciones los domingos. Y tú pasabas, a ver, la muerte es que la tenemos ahora muy separada. Pero en aquellos tiempos, el 19 mismo estaba muy cercana. Entonces terminabas de ir a misa, como respondía la época, y te pasaba a ver los cadáveres que te habían encontrado, pues se conocía alguno. O sea, son tiempos muy diferentes. Me parece que, por ejemplo, esto del filtro café que dices es algo muy similar que le pasa a México con el filtro amarillo, ¿no? Y esta estética como muy sucia, igual que se nos da a nosotros en películas americanas y de todo tipo. Es una herencia. Bueno, ya no, lo que pasa es que él quiere hacer una representación para todo el mundo. Entonces tiene que llamar la atención respecto a lo que la gente conoce del medievo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la película va a abonar ese conocimiento falso del medievo. Y ya a partir del Nombre de la Rosa, que sería como el culmen de la representación medieval, todas las películas del medievo se copian del Nombre de la Rosa. Entonces se vuelve a caer en los mismos errores. Bueno, esto es el escenario. Sería la torre donde está la biblioteca, ¿no?, donde está el laberinto. Poco útil lo del laberinto, la verdad. Pero bueno, podríamos seguir, pero sería que no hay momento. Pero bueno, ya veis que las cosas no son como la pinta, sino según. Y bueno, pues no, Alemania, Suiza, Francia, centro de Europa, que eran protestantes, eran los que más queman brujas, pero no tienen inquisición. ¿Qué ocurría? Un instalamiento. No hay juicio, simplemente la gente te pilla y te ejecuta.
Entonces pues te puedes encontrar 20.000, 40.000, 50.000, grandes cantidades para la época. Y ya digo, en la zona católica, fijaos Italia, ¿no? Italia tiene más ejecuciones, ¿no? Un poquito allí. Pero esa sería la Inquisición que está de la película, la italiana, que no se llamaba Italia porque Italia no existía, no existe hasta el siglo XIX, que por eso tiene la misma bandera que México, se copia de México. Y Benito Mussolini, le ponen Benito por Benito Juárez. O sea, México como que era la luz de la independencia y tal. Italia eran muchos reinados que se tenían que comunicar. De hecho, Italia, el italiano lo aprenden en las escuelas. Tú cuando vas a Italia, si estás en Nápoles, la gente habla napolitano. Si estás en Sicilia, siciliano, etc. Y el italiano es como el idioma común, ¿no? Como aquí era el náhuatl, en el virreinato, se escoge cuál es el idioma el más utilizado. Aquí se le fue el náhuatl, que hecho en Centroamérica, etc. Y en Italia lo que se hace es un idioma para que todos coincidan, pero ahí son varios idiomas. Es como China. El mandarín no es el que habla en todo, es el que se ha establecido, pero hay un montón de derivados de eso. Bueno, la atmósfera está muy bien creada, sobre todo el tema, por ejemplo, de la biblioteca. Ahí sí tuvieron un cuidado exquisito en copiar la novela. Y todo lo que significaba en aquel momento esa bronca, ¿no? De copiar y copiar y copiar y copiar. Y de hecho la biblioteca es el único espacio donde se ve luz, en el exterior y en la biblioteca. Porque la biblioteca representa la luz, el conocimiento. Bueno, el paisaje sonoro lo hace James Horner. Horner es un compositor muy polifacético, pero en esta película es muy importante porque lo que hace, en lugar de una banda sonora normal, genera música de ambientación. Te va ambientando la película, te va dando esa sensación de misterio, etc. Y luego utiliza pues, lo que conocemos, que es de la época, que es el gregoriano. De la orden de San Gregorio, los cantos gregorianos, como lo empezaron en aquella época a escribir la música, pues tenemos la certeza de cómo se cantaba, ¿no? Y eso también se introduce. Me parece nada más, James Horner creo que es el que también musicaliza Titanic 11 años después, ¿no? En el 47. Porque digo, se lo ubican un poco más en Titanic. Bien, esto lo he traído para que veáis cómo se representaban ellos mismos. El color es fundamental. O sea, cuando veáis códices, mirad los que queráis, porque de rockeros de los años 80 no hay nada. Y ni siquiera glam. Glam rock, ¿no? O sea, utilizaban muchísimo el color les gustaba mucho y por supuesto lo utilizaban, ¿no? Ese ambiente negro y tal es más bien esa leyenda negra sobre el medievo. Bueno, la reacción de Umberto Eco, ya digo, no le gustó, pero mantuvo ahí un respeto por la obra de Arnaud. Son dos cosas diferentes, la novela que la obra. Le gustó la ambientación, aunque decía que había muchos fallos, pero la ambientación realmente es buena. Cuando tú ves la película, te lo crees. Aunque tengas el filtro caca ese, pero te lo crees. Luego otra cosa ya he investigado. Y bueno, la esencia medieval, ¿no? En el lenguaje. Bueno, sí, y esa época es que esa dualidad, ¿no? Está empezando el racionalismo. Entonces se están peleando Dios con la razón. Bien, pues esto, bueno, el mundo creado, ¿no? La identidad artística. La verdad es que está muy bien cuidado, ¿no? Podré decir, ¿por qué tiene lentes? La que los lentes se inventaron en el medievo. Las lentes se inventaron en el medievo. Claro. Se doblaban, se hacía una pieza, se doblaban y se metían en una cartuchera de piel, ¿no? Para que no se rayaran y eso. Entonces las abrías y te las colocabas. Guillermo de Baskerville la usa utilizándolo a mano, ¿no? Pero generalmente eran más pequeñas y de menos peso, hechas de hueso o de cuerno. Y entonces tenían unas guitas, unas cuadrecitas para atártela y no tener que poder utilizar las manos, ¿no? Pero sí, las gafas
Con las lentes se inventan en el medievo. En el medievo inventan muchas cosas que no lo queremos creer porque es medieval. No, si allí no inventaban nada, solo se moría. Lo que pasa es que si se hubieran muerto no estaríamos nosotros aquí. Ese es el problema. Bueno, y la conciencia de las diferencias, ¿no? Entre una obra literaria y una obra. Este es Humberto Eco. Si os gusta, lo siento, pero murió. Pero está su obra. Cuando después de esto publicó el péndulo de Foucault, ya se hizo más novelas y esperar el péndulo de Foucault fue brutal, ¿no? Todo el mundo estaba esperando a ver si llegaba al nivelón de Nombre de la Rosa. Y ya pues vivieron de la novela, ¿no? Porque los que escribimos cuestiones humanísticas, de ciencias sociales y de pan, como que no cobramos mucho. Yo por lo menos no he visto un peso, ¿no? Bien, aquí tenéis, por ejemplo, la representación de eso de Alfonso X el Sabio sería en Castilla y Guillermo de Burgos. La severidad, ¿no? Esa severidad del malo. Pero es que las películas necesitan eso, el bueno y el malo. Y que sea muy maniqueo para que la gente se ponga de parte de uno, de otro. Y que lo vean muy claro, ¿no? Que es el mal personificado. La vida real es otra, ¿no? Que ves que una persona pone de pronto ¡uy! Pero en películas sí tienes que dejarlo todo muy, muy claro, ¿no? Y bueno, la conclusión, lo podemos dejar ahí, dos obras y un mismo corazón, dos formas de representar una misma historia, ¿no? Cada una con sus características y con sus limitaciones. La novela no va a llegar a una gran masa de público, la película sí, pero por eso la película se tiene que hacer de otra forma y caer en los errores o en los estereotipos, porque si no, no te identifica. O sea, por ejemplo, si un chino quiere identificar a un mexicano, lo más normal es que le ponga un sombrero de danza, por los estereotipos. O si quieres representar a un español, tienes que ponerlo de flamenco, ¿no? O de torero, o yo qué sé, ¿no? Pero si no, el cine funciona con muchos estereotipos porque si no, para la gran población que tiene que consumirlo, no lo entiende. ¿Me iba a preguntar algo? Yo tengo una bastante breve, 5 renglones. Pero, bueno, ponía el tema de la película, bueno, específico la escena de sexo, ¿no? El libro como la película, ¿no? Desde la perspectiva cinematográfica, la escena de sexo explícita es una simplificación o comercialización de la complejidad moral que, pues, básicamente habla un poco el libro, o sí cumple una función vital en la adaptación, que se representa visualmente el abismo entre la pureza idealizada, pues en este caso de la Virgen María, que pues era como el modelo inalcanzable de los monjes, probablemente, el modelo de la mujer ideal para los monjes, y probablemente también la realidad sexual, no sé cómo plantearlo, cómo reprimieron esa realidad probablemente de las mujeres en la época, y para contextualizar, o sea que si mi pregunta no está muy bien formulada, ¿sí agregó profundidad y significado a la historia o simplemente fue un contenido explícito sin ningún propósito? Sin ningún propósito. Bueno, el propósito es que la gente lo vea y que diga, hay una escena de sexo y tal y cual, no, pero no, es simplemente un gancho. Y luego, otra cosa, sobre la opresión de la mujer en el medievo. Mira, la opresión de la mujer en el medievo y ahora generalmente se da en las clases altas. ¿Por qué? Porque tienes que casarte y tienes una herencia, entonces eso hay que cuidarlo. Pero las clases medias y bajas, y hace lo que le dé la gana. Es más, tú podías irte a Castilla o a Inglaterra y encontrarte consoladores en los mercados de trigo. O sea, algo que ahora sería como impensable, pues en aquel momento sí. La desnudez era normal. Era normal, lo más normal del mundo. Entonces te bañabas en el río. Si tú tenías una habitación y vivías ahí toda la familia, pues obviamente el niño estaría aquí durmiendo, el adolescente ahí con el hermano, y sus padres a lo mejor estaban encantando otro a 2 metros, pero era lo normal. Entonces no, esa idea de la opresión, de que oscura y tal, había 4. O sea, imagínate los curas que había ahí en esa abadía. ¿Tú crees que eso oprime a alguien?
¿Qué influencia tiene eso? ¿Qué ocurría? Cuando eras de alta nobleza, aristocracia, etcétera, tenían que cuidar tu matrimonio. ¿Por qué? Pues porque tenías que casarte y no dividir. Si la chica se casa con un güey que no tiene un peso, pues entonces el patrimonio de la chica se divide en dos, ¿no? O sea, lo que hace es tu patrimonio más pequeño. Pero ¿qué es lo que procuraban? Casarla con alguien del mismo rango. Para eso, ¿qué hace falta? Cuidar la virginidad, no sé qué. Pero luego era todo mentira, porque si os leéis la Celestina, por ejemplo, o a Boccaccio, etcétera, estaban las remenderas. ¿Qué eran las remenderas? Pues chicas que habían tenido sexo, todo lo que era de la gana, pero se tenían que casar y tienen que hacer que el pendejo se crea que es virgen y pura y casa. Entonces, ¿qué hacían? Remendar el himen y cuando el otro llegaba, ¡ay, sangre! Virgen. ¡Ah! Pero no, o sea, la opresión es que no se puede entender. Ahora mismo sí tenemos opresión o sí tenemos vigilancia. Se sabe que el gobierno o las grandes empresas, etcétera, saben lo que comemos, dónde vamos, cuándo vamos, por qué, con quién, qué consumimos, qué no consumimos. En aquel tiempo, nada, cero. O sea, realmente no existía esa idea de opresión que nos han querido meter, ¿no? O, por ejemplo, el miedo a la Inquisición, ¿no? Que se da mucho. ¿Cómo chingado es el miedo a la Inquisición? Por ejemplo, en la Nueva España, cuando hay 43 ejecutados. En 300 años, 43 ejecutados. Cuando quitaron la Inquisición aquí, la gente lloró. Porque decía, si quitar la Inquisición, el demonio va a entrar fijo. Claro, era la protección. Era la parte protectora. Entonces, no funciona como nos lo han hecho ver. Y la gente, si no tienes nada que perder, tu matrimonio es libre. Pero ahora mismo, o sea, los hijos de, no sé si tiene hijos, no me importa el carajo, ¿no? De Slim se van a casar con gente de a pie. Nosotros tenemos acceso a las fiestas de los altos representantes de la política mexicana, ni acercarte. Aquí sí. Aparte, es como el Estado desaparece, ¿no? Nace el Estado y ¿quién es el Estado? Sí. Es como Mesías y Capital, ¿no? De Marx. ¿Quién es el Mesías? ¿Dónde está? Como en esta época sí, tú veías al rey o veías al noble y le podías cortar el pescuezo, como no sé, le pasaba. O sea, tenía la presencia de quién es el que te está jodiendo. Pero ahora con el Estado, con los bancos, ¿quién es? No tiene ni posibilidad de imaginarte ni acceso a ellos. Ahora sí estamos vigilados, ultra vigilados. En esta época no. Ya digo, si era alguien de nobleza, pues sí, porque tenía que guardar las políticas, las relaciones, etcétera. Pero si era de pueblo llano, de valía madre. Gracias. ¿Alguien más desea participar? Yo, pero, como última pregunta, ¿usted cuál recomendaría a una persona que no tiene no tiene ninguna idea sobre el nombre de la rosa, la película o el libro? Joder. Pues yo recomendaría la película, porque si no tiene ni idea del medievo, meterse en el libro es una locura. Es una locura, es que todos esos debates entre el nominalismo, el realismo y tal, es difícil de aproximarte. Ya te digo, yo pongo a mi alumno el nombre de la rosa, porque es que es lo mejor que se ha hecho para el medievo. Pero luego tienes que puntualizar y decir, no, esto no funciona así, esto tampoco, ¿no? Pero el libro es que no lo va, o sea, cualquiera le echa para atrás, ¿no? Y un pie de página, ahí media página en griego, ¿no? Yo no, a no ser que hiciera una versión como se suele hacer ahora, de que simplifica, del Quijote han hecho una versión, ahora no me acuerdo quién lo ha hecho, como que para el idioma actual, ¿no? Han pasado 500 y pico años, pues normal, tienes que buscar algo que se aproxime a nuestra forma de hablar. A lo mejor si alguien simplificara el nombre de la rosa, sí, pero si es la novela, para alguien que se tiene que aproximar al medievo, no lo aproxima, lo huye del medievo. Ya digo, la película funciona como película estupenda, pero pues, es una película, entonces tiene sus fallos, ¿no?
¿Hay alguna participación más? Sí, bueno, hace un rato mencionaba que, bueno, una escena donde como que se cuestiona si Cristo rió, ¿no? Mi pregunta es, ¿usted cree que reflejan el miedo a la risa como, bueno, en el fondo, como el miedo al pensamiento libre? No, no porque no es por la risa, no es por el pensamiento, sino por el uso del humor para la enseñanza. Es una cuestión pedagógica, en la que muchos santos y tal, pues sí usaban el humor para la enseñanza. Entonces Aristóteles en el libro segundo de la Poética habla de eso. Pero no es porque te haga libre o no te haga libre. O sea, Jorge de Burgos, pues es que tiene esa forma de verlo, ¿no? Pero no tiene mucho que ver con el tema de la ocultación. Es simplemente que él lo ve, o ve a un Cristo severo, como era el medieval, ¿no? El románico era un Cristo muy severo, ¿no? Habéis visto el Pantocrator, ¿no? Que va separando, ¿no? Las líneas de quién va a un sitio, quién va a otro, ¿no? Quién va al infierno, quién va al cielo, tal. Son muy severos. Las construcciones son oscuras, muros grandes, no se puede hacer ventanales, pero para el gótico ya empezó a abrirse los ventanales y hacer algunas representaciones donde ya hay sonrisas, ya se comunican los personajes y es menos severo, ¿no? Es un dios más de luz. El medieval de alta edad media, o sea, el más antiguo es un dios mucho más duro, más germánico, ¿no? Más de pecado y todo eso, pero sí se transforma. El tema de la risa no tiene. Pues es lo que he rescatado del Zegar, ¿no? De las múltiples debates que tiene la película, o sea, la novela. Le resultaría curioso. Pero no es por la libertad. Hombre, ahí hay control y conocimiento, pero es que ¿quién iba a ir? Es que la iglesia no permitía que la gente leyera, ¿de qué salía de ahí? ¿Quién iba a ir a una biblioteca? ¿No? O sea, ¿qué biblioteca? No hay tal... O sea, hay muchísimas reinterpretaciones. En la película se ve con mucha claridad cómo los monjes iban modificando y haciendo chistes, ¿no? Y el papa es un burro y el obispo es un zorro, ¿no? O sea, los monjes eran humanos, como tú dices de decir. Feos como ellos solos, según Jean-Jacques Arnaud. Hizo un casting para feos, o sea, hizo un casting y les dijo a los del casting, al director restaurino, escoger a los más feos, como si fueran los de mi pueblo. Y efectivamente se cabrearon los del casting cuando descubrieron que no habían elegido por feos y los de su pueblo por haber dicho que fueran tan feos como los de su pueblo. Pero es que tenía la llave de honor esa de no sé qué pueblo es entonces. Y el alcalde le preguntó, pero ¿feos somos? Y tiene ahí la llave de honor del pueblo, nos parece a alguien quitar, ¿vale? Pero bueno, ya que no le vale que cagote todo eso ya está en otra esfera, ¿no? Doctor, yo tengo una pregunta también. Cuando inicia la película, con toda esta cuestión del misterio y los asesinatos, me gustaría que para cerrar, si ustedes así consideran, cuando se inicia toda esta cuestión de la trama, se habla de un asesinato, un primer asesinato, que por lo menos en pantalla es el que vemos, y cuando empiezan a desmembrar toda la situación, dan el mensaje de que había una relación homosexual ahí, ¿no? Oculta. Se vuelve a mencionar la homosexualidad cuando hay uno de los frailes asesinados, que muere, me parece. En la autopsia, ¿no? En la autopsia, ¿no? Exactamente, cuando lo meten a un caso, ¿no? Entonces, a propósito de ello, quisiera ver cómo era tratada la homosexualidad en el medievo, o por lo menos en esa época del medievo, y si realmente dentro de la obra escrita de la novela le dan peso a eso, o también es un recurso más para intervención. A ver, es lo que decía antes, o sea, las cuestiones masculinas o femeninas, eso es algo muy moderno. La Iglesia Católica tuvo un matrimonio homosexual. Si buscáis en internet, las tenéis cerradas, buscan matrimonio
homosexual, iglesia católica o iglesia antigua, no me acuerdo el nombre en griego larguísimo. Y se casaba mucha gente del mismo sexo dentro del seno de la iglesia. Los usos y costumbres tampoco eran los que tenemos ahora, por eso la importancia de decir esto antes y ahora. Habéis visto que los dos, el abad y Guillermo de Baskerville, se besan en los labios. Sí. Esa es la forma de besarse. ¿Por qué Hudson no se besa en los labios con el abad? Porque es un novicio. No está a la misma altura, le besa el anillo. El anillo de oro. ¿Por qué oro? Porque el oro es el metal divino. El oro está conectado con Dios. Es el metal de Dios. Cuando se busca oro, no es solo por la riqueza del oro, sino por la estabilidad económica y también porque el oro era el metal de Cristo, el metal que entendía, digamos, el mundo cristiano. El tema de la homosexualidad, venimos de Roma. En Grecia y en Roma no existe la palabra homosexual. Todos eran bisexuales. Y de ahí se viene. Entonces no entendían, esto de actual, eso nace en el siglo XIX, ¿no? Lo de las caracterizaciones y tal, y la deformidad de no sé qué. Tener relaciones sexuales con un hombre, con una mujer, era indistinto. Los prostíbulos, por ejemplo, en el medievo, en mi tierra, por ejemplo, estarían todavía los musulmanes, pero puedo hablar de eso. Los prostíbulos, tú llegabas y te presentaban que quieres, hombres o mujeres, sin pensar si a ti, o sea, cuál es tu tendencia. No era importante, simplemente tú a ti que te mola, los dos. Eso es muy moderno, o sea, ese sojuzgamiento del mundo de la homosexualidad es más del siglo XIX, siglo XX. Había cuestiones, ¿no?, que sí eran bien ambiguas, ¿no? La sodomía, dependiendo de muchas cuestiones, sí se podía como canalizar digamos, o condenar, ¿no?, dependiendo, ¿no? Generalmente lo que te decían es que básicamente a la Inquisición y al poder real lo que le interesaba es que no montara fuego, que no hubiera fuego. Aquí en el 1500, no sé, 13 creo, se encuentran en Ciudad de México un local donde iban españoles, negros esclavos, negros conquistadores, mestizos, indígenas y tal, y era un bar gay. ¿Qué hace la Inquisición? ¿Qué hace el virreinato? No montéis follón. ¿Ok? No montéis follón. Si quieres acostarte con no lo hagas en el Zócalo, por favor. Escóndete una mijita, ¿no? Que no debe... O sea, mientras no me provoques a mí que se me desestructure esto, no hay problema. Entonces, ahí se encontraba y, pues bueno, la relación era muy normal, ¿no? Porque había, por ejemplo, negros que vienen como conquistadores y, pues, el primer cafetal, por ejemplo, lo pone un negro, ¿no? La primera panadería. Entonces, te podía encontrar incluso un negro esclavo que también hiciera negocio y tuviera mucho más dinero que muchos españoles que eran carpinteros, ¿no? Y habían llegado y estaban en la serie. O se tenían que entregar como esclavos, ¿no? Cuando no tenías dinero y no podías pagar tu deuda, pues más o menos como el banco, ¿no? Ahora, pues mira, no te puedo pagar la deuda, me entrego como esclavo. Entre eso también existe la homosexualidad. Ahora hay una película que han sacado recientemente sobre Cervantes, que era hecho Amenábar. El que hizo la otra, un director español, no sé si lo conoce, el que hizo Los Otros, de Fantasmas. Pues esto es la vida de Cervantes. Cervantes fue esclavo en Argel. Él y su hermano. Pero la familia no tenía para rescatar más que al hermano. Y él estaba más fuerte. Entonces se quedó allí. Y entonces, en la película se narra que hay relaciones homosexuales. Obvio. A ver, cuando a ti te condenaba el rey de Argel a las zonas bajas, a los tuburios, pues voluntaria o involuntariamente. O era homosexual en el momento.
Pero en esa época era bastante más ambiguo, luego se hizo como muy tajante, ¿no? No sé, en España, por ejemplo, nos besamos todos. Se dan 2 besos. Pues si está uno, solo como que te necesitan, ¿no? Pues se dan 2 besos. A hombres y a mujeres. Cuando yo saludo a mis amigos, los saludo de beso. Si no lo conozco, pues lo saludo de mano, ¿no? Y si no es enemigo, pues no lo saludo. Pero, o sea, todo este tipo de cuestiones en las que esto es masculino, esto es femenino y tal, en aquel tiempo no existía claramente. La piel es la piel. Entonces, pues ellos son herederos de Roma. Los baños romanos. No le importaba si te ibas con una mujer o con un hombre, no le era una cosa muy problemática, ¿no? Luego sí se puede, con la contrarreforma y tal, pero ya nos estaremos metiendo ya, pues casi para el siglo XIX ya ahí sí hay una regla. En el XIX, desde Francia salen libritos que es cómo ser un hombre y cómo ser una mujer. Cómo ser una mujer es perfecta, ¿no? Pero eso ya es ilustración. La ilustración trajo muchas cosas buenas, pero otras también muy malas, como el machismo o el racismo, ¿no? El racismo científico nace desde la ilustración. En aquel momento he visto que hay un fraile negro y todos quieren acostarse con el fraile negro, como guapos. Es el sex symbol de la novela, ¿no? De la película. ¿Qué problema? Ninguno. En Roma había senadores negros, pues de Etiopía, de un lado, del otro, ¿no? El racismo es algo que se crea en Italia con la frenología, que es una ciencia del siglo XIX que intenta explicar la idiotez o la bondad según la forma del cerebro. Entonces medían el cerebro y según la tenían, como utilizan modelos de la Europa del Norte, o sea, alemanes, etcétera, pues agarran ese modelo del cerebro y dicen, pues esto es perfecto. Si tiene el cerebro de otra forma, o sea, un mediterráneo, por ejemplo, como yo, pues ya era perfecto. ¿No? Y así fue la criminología. Y ahí se genera el racismo científico, que se llama. O sea, tú eres, al ser negro eres tonto, o al ser negro eres malo, o al ser más moreno, o al ser más... Pero eso no, en esta época no se daba esa situación. O sea, ser negro en España o aquí conozco a mucha gente que le dice negrita. Pero no es un insulto, porque negro es un color, no es lo mismo que el nigger británico. O dicho, aquí se dice mucho también, ¿no? Trabaja como un negro. Eso no es un despectivo, te está diciendo trabajador, ¿no? O sales más moreno que tu hermana, el negrito. Pero no es la connotación británica del negro. Es diferente. Aparte, por ejemplo, el caso de España y de Italia es que había sido 20.000 veces conquistada por negros. O sea, la gente no lo veía como un inferior, sino como un tierraco. Aparte, le llegaban los de Etiopía a 2,5 metros, pues como un tipo con poder, ¿no? O sea, veían a los negros no como alguien inferior, sino como alguien de respeto y que había que ir, igual que en Turquía se veían a los españoles, ¿no? O sea, aquí con esto vamos a estarnos con cuidado, ¿no? Pero sí, el tema de la homosexualidad depende del periodo. Lo que vivimos ahora es lo que nos han enseñado a partir del 19. Que yo creo que en muchos casos ha sido un error. Porque no se lleva en el amor donde está el pecado o el desajuste, ¿no? Pero bueno, pues así no lo han hecho. No eso es. Buscaba estos libritos así de cómo ser mujer y cómo ser una perfecta esposa y cosas así. Que se daban el 19 de Francia y se traducían y llegaban aquí, ¿no? Se traducían de aquí. Son muy interesantes y veréis de dónde vienen, ¿no? Fijaos, con Porfirio ya República y tal, las mujeres en Navidad se arrodillaban delante de sus maridos para pedirle perdón por las posibles faltas que hubieran tenido. Eso no se ha visto en la historia de la humanidad. Eso es algo, todo ese tipo de cosas son muy recientes. Las queremos buscar en el antaño, ¿no? El racismo es de antaño, y como Marco Antonio se casa con Cleopatra, bueno, se casa, no se casa, bueno, sí, depende, tiene relaciones con Cleopatra, cosas, ¿no? Y el Cortés con la Malinche o con tal, y el capitán no sé qué con... Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué está pasando ahí?
En aquellos tiempos se hablaba de calidades. ¿Qué es una calidad? Implica conocimiento, qué carrera tienes o qué has estudiado, trabajo, quién te conoce, si va o no va a misa. Eso era importante. El color de piel también podía entrar, pero era algo mucho más complejo. O sea, tú podías ser más negro que un tizón, pero te llegaba alguien de tal y decía, no, pero es que es de familia tal, que no sé qué, este es descendiente del príncipe de no sé qué, hace estos negocios, tal, y lo del negro se quedaba en nada, porque tú tenías un respaldo en otros aspectos. No era solo... Es que siempre vemos todo ese tema como Estados Unidos. Estados Unidos es un ejemplo. Es más bestia, ¿no? Quizás en la esclavitud. En la esclavitud del Atlántico. Porque lo que termina es la esclavitud del Atlántico, pero el Índico sigue. En África se sigue esclavizando gente. En África era un mercado. O sea, África, digamos, a ver, los europeos no se meten un holandés o algo, no se metían a África a capturar a gente negra. Ellos van a un mercado que está a la costa. Y quien hacía las capturas eran los mismos, la tribu A a la tribu B, de la tribu B a la tribu A. Esos negros lo que se hacían, la tribu A secuestraba a la tribu B, los llevaba a las costas a esperar a que llegaran los holandeses, portugueses y tal. De hecho, cuando se abole en Europa y en América la esclavitud, África no la tiene abolida, porque se lleva el negocio. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ya se buscan otros mercados, que es vender a los africanos que capturaran en el Océano Índico. Bueno, también hay un periodo que es el más bestia, que es cuando ya se hace ilegal por ahorcar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que, pues como todo lo prohíbe, ya no más la atención y hay un mercado más rápido. Luego ya, pues ya eso desaparece. En Estados Unidos sí que llega algo. Pero ya, o sea, la esclavitud sigue, lo que pasa es que ya en el Océano Índico, en el Pacífico, ¿no? Oriente, bueno, ahí hasta hoy. Pero sí, tenemos que, el pasado hay que verlo no con nuestros ojos, sino procurar mirarlo con los ojos de todos. Porque si no erramos, evaluamos mal. Pues yo creo que le brindamos un muy fuerte aplauso al doctor. De esta manera queremos dar por concluida esta actividad que forma parte de la 8ª Semana Nacional de Ciencias Sociales y agradecemos la presencia también de ustedes que hicieron posible esto. Muchas gracias. Pues nada, Muchas gracias, de verdad. un placer. Pues yo estoy aquí en Historia, en el cubículo 7, que es conforme entráis. Y lo que necesitáis, o si queréis más información de todo esto, si os interesa el tema del cine, las series, los videojuegos, la representación de México, la representación de la historia, o simplemente queréis hablar sobre los problemas que genera el amor, pues podéis pasar por mi cubículo y lo platicamos. Gracias. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estupendo. Gracias. Han estado atentos, no se han dormido. Gracias, chicos. Nos vemos.